No la hago. Ok, buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar. Recuerden si sus nombres de usuario no. Bueno, pero si ustedes sí lo tienen como tal. Ok, esta semana vamos a ver algo que ya vieron con el maestro Calán. Lo vamos a volver a repetir en el taller de matemáticas. Antes de iniciar, hacemos nuestro reglamento de clase virtual. Es como responsabilidad de los alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 336. En el aula virtual solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas, con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo de la clase. No se pueden decir o escribir palabras antisonantes, respetar los comentarios de sus compañeros, se deben de apagar los micrófonos durante la clase hasta que se requieran utilizar. Los participantes no tienen permitido compartir la pantalla o grabarla durante esta. Si cualquier duda tuviera algún alumno, de preferencia utilizar el micrófono, ¿ok? En las pautas dadas por el profesor. Les recuerdo por qué el micrófono, además porque somos un grupo pequeño. Yo tengo en toda mi pantalla la presentación, entonces si quiero leer los comentarios, pues eventualmente me tengo que salir de la pantalla, ¿no? A veces. El tema son razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿ok? O triángulo rectángulo, ¿ok? Vamos a ver las razones trigonométricas, ya que son muy importantes, ¿ok? Son como las tablas de multiplicar. Una vez que ya se las dieron, más adelante con las siguientes matemáticas las vamos a retomar. Entonces, es muy importante que ustedes sepan de una vez qué tan importantes son estas razones. ¿Ok? En la trigonometría es una aplicación directa de la geometría y del álgebra a la medida de los ángulos y a la resolución de los triángulos. ¿Ok? Cualquier tipo de triángulos, no específicamente un triángulo rectángulo. La trigonometría también comienza por enseñar la naturaleza exacta de los lados y ángulos de un triángulo. Y para este objeto empleamos las razones de los lados. ¿Ok? Estas razones se llaman funciones trigonométricas. Si se dan cuenta, en el título dice razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Por qué hablo de un ángulo agudo? Y aquí digo que es, entre paréntesis, o un triángulo rectángulo. ¿Ok? Un ángulo agudo, acuérdense que un ángulo agudo es el que mide entre 0 a 90 grados. Y un ángulo recto mide exactamente 90 grados. Acuérdense que también un ángulo obtuso mide entre 90 y 180 grados. En este caso, lo que nos interesan son el ángulo agudo
y el ángulo recto. ¿Ok? Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y tiene dos ángulos agudos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos dos ángulos miden entre 0 hasta, podría ser 90 grados, pero no llegan, están entre 0 y 90. ¿Ok? ¿Dudas? No. Ok, iniciamos. Ok, estas funciones trigonométricas ustedes ya las vieron. Donde yo conozco, si tengo, yo sé que este ángulo siempre es un ángulo recto y siempre va a medir 90 grados. ¿Ok? El ángulo, la recta que esté enfrente de este ángulo recto se llama hipotenusa y se le conoce como C. Tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. ¿Ok? Antes de iniciar voy a adelantarme para ver este triangulito que se encuentra de este lado. ¿Ok? Lo que les decía, este es un ángulo recto y mide 90 grados. Su vértice, o su lado, perdón, directo, es su lado opuesto, se llama C y también se llama hipotenusa. ¿Ok? También tenemos los ángulos A y B, que habíamos dicho que eran ángulos agudos. ¿Ok? En matemáticas ya ustedes saben que en geometría eso significa ángulo A, ángulo B, agudos. Y el ángulo C es igual a 90 grados. ¿Ok? Donde el lado C se llama hipotenusa, mientras que A y B se llaman catetos. Los lados opuestos se escriben con minúsculas, mientras que los vértices de los ángulos, o sea, todos estos ángulos, se escriben con mayúsculas. ¿Ok? Algo, porque aquí yo no le estoy poniendo cateto opuesto o cateto adyacente, porque sucede que siempre pasa esta confusión en los alumnos, que no, estos se llaman catetos, y dependiendo en dónde yo estoy colocado, en cualquiera de estos dos ángulos, se va a llamar cateto opuesto o cateto adyacente. Por ejemplo, imagínense que ustedes se paran en el triángulo rectángulo y se van a posicionar en el ángulo de A. Imagínense que están aquí paraditos. ¿Ok? ¿Cuál sería tu hipotenusa? Sigue siendo la misma, es C. Pero ¿cuál es tu cateto opuesto, el que está enfrente de tu ángulo? El A. Y tu cateto adyacente es el que está al lado de ti, ¿ok? Es el lado que está al lado de tu ángulo. Ahora vamos a cambiar. Ahora yo me voy a cambiar de lugar. Ahora yo me voy a posicionar en el ángulo B. Ahora voy a mi muñequito, va a estar de este lado. Si se dan cuenta, la hipotenusa sigue siendo la misma, no cambia. Es C y sigue siendo. Pero va a cambiar el cateto. Ahora, mi cateto opuesto es el que está enfrente de mí.
ahora va a ser el B. Y mi cateto adyacente es el que está al lado mío. Por eso se le conoce como adyacente. Ahora será este. Esto es lo que deben de tener mucho cuidado ustedes de saber qué ángulo de estos triángulos rectángulos se les está pidiendo. Porque a partir de eso se aplican directamente estas funciones. Pero algo muy común que sucede, yo apliqué bien la función, sí, pero a lo mejor calculaste para este. Y a ti te pidieron para este ángulo. Entonces, ¿alguna duda? No. Ok. Entonces, ya viendo eso, sabemos que en este caso, si este es mi ángulo, mi cateto opuesto es el que está enfrente y se llama A minúscula. Y mi cateto adyacente es el que se encuentra al lado y es de color verde. Y también lo puedo describir como si fuera B. Estas funciones trigonométricas, hay un método muy fácil que les llegan a enseñar. Vamos a verlo ahorita. Nosotros, en este caso, sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces lo escriben como cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego tenemos el cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Hay un método que les enseñan a aprenderse. A mí no me gusta mucho ese método, que es el de Coca, porque en el instante que ustedes se le olviden aprenderse ese método, todo lo que hagan va a estar erróneo. Y en vez de analizar el triángulo rectángulo como se los acabo de explicar, ustedes nada más se van a saber una fórmula o unos números que eventualmente si no los ocupamos, se nos va a ir olvidando. Este procedimiento de Coca es muy cómodo si voy a hacer un examen. Pero si yo quiero que este tema se comience y me lo comience a aprender o se lo comiencen a aprender, lo más lógico es aprenderse este triángulo y lo que les comenté, me posiciono de este lado y cuál es mi cateto opuesto, cuál es mi cateto adyacente y esto eventualmente se lo van a ir aprendiendo poco a poco haciendo ejercicios. El método de Coca es correcto, pero les digo, es como a corto plazo. Eventualmente pues, se pierde el procedimiento. No lo ocupo, se borra. Ahora vamos a ver la cosecante. Las definiciones, si se dan cuenta en mi oración debajo, dice, las definiciones son fáciles de aprender de memoria. Observando que las tres primeras, estas tres primeras son las primeras que nos debemos de saber y respectivamente son recíprocas a las últimas tres. Yo aprendiéndome estas, yo sé que recíproco significa que están al revés. ¿Ok? Si se dan cuenta, mi cateto opuesto está en el numerador, ahora está en el denominador. La hipotenusa estando en mi denominador, de aquí, ahora está en mi numerador. Nada más simplemente se invirtieron. Entonces, a lo mejor en algún momento ustedes se tienen que saber que seno es igual a la cosecante, coseno es igual a la secante
Y la tangente es igual a la cotangente. Y yo aprendiéndome lo que les decía, estas tres primeras, puedo aplicar estas tres últimas. Porque yo en este lado puse esta parte. Porque cumple. Si yo pongo 1 sobre seno de alfa, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya este mismo lo puedo dividir entre 1 y puedo hacer la ley del sándwich, donde los valores externos van en la parte del numerador, o sea, arriba, y la parte interna va en el denominador, en la parte de abajo. Y si se dan cuenta, es el mismo. Así se aplica para todas. ¿Ok? ¿Alguna duda? Uno pensaría tan improbable como la de México y Europa. ¿Qué significa la A de según yo es en seno A, pero ¿cómo que A? ¿Qué significa? Este son alfabetos, es un alfabeto griego, ¿ok? Ah, es el ángulo. Ajá, este es se llama alfa. Los más comunes es beta, alfa, gamma, ¿ok? Es del alfabeto griego. Si quieres, mira, me acerco un poquito más, a lo mejor no se alcanza, más o menos sí se alcanza a ver que es como una A, pero tiene una colita, como algo así. Debió de haber sido algo así, pero así lo dibujaron. Gracias. Normalmente los ángulos los ocupan como si fuera el alfabeto griego. ¿Ok? Voy a salirme tantito para que te lo enseñe. Por ejemplo, tanto en Word como Word. A ver, déjame ponerme aquí. Sí, para que me dé símbolo. Si tú le colocas símbolos, aquí te va a mostrar cuáles extensiones, cuáles símbolos, y tú le pegas, le picas ahí donde dice símbolos griegos o coptos, te vas a encontrar que aquí están el alfabeto, alfa, beta, gamma, epsilon, teta, este es teta, perdón. Y se le conocen a esto a los ángulos. También lo puedes encontrar en los libros y se refieren a ángulos. Es muy raro que en matemáticas puede llegar que lo ocupemos como incógnitas, pero normalmente siempre lo ocupamos como ángulos. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular funciones trigonométricas. Ahorita no estoy ni despejando senos, ni cosenos, ni tangentes. Simplemente me dan un triángulo de ángulo A. Me dice que yo debo calcular las funciones trigonométricas. Cuando me dicen calcular las funciones trigonométricas, es directo que yo piense que es un triángulo rectángulo. El ángulo A, yo ya sé cuál es el ángulo A. En el triángulo rectángulo, cuyos catetos son A es igual a 3 y B es igual a 4. Si se dan cuenta, yo aprendiéndome este triangulito que se encuentra aquí, yo no necesito que el maestro o que en el libro venga el dibujo del triangulito. ¿Por qué?
Porque a mí diciéndome cuál es el valor de A mayúscula o de B mayúscula o de C mayúscula, sé que es 90, me puede dar los otros valores, ¿ok? Entonces yo ya puedo armar mi propio triangulito, sin que el maestro o en el libro me explique el triangulito. Esa es una de las ventajas de aprenderse este triangulito. ¿Ok? Solución, vamos a solucionarlo. Ya está el pequeño dibujo, donde tengo los catetos A, B, y el valor del ángulo, nada más me dice que tengo un ángulo, no me dice cuánto, no lo conozco, no me da la hipotenusa, y sé que por default, cuando digo default, o sea, ya está preestablecido su valor, es el ángulo recto. Siempre va a ser 90 grados. ¿Ok? Y yo sé que A y B son ángulos agudos. A y B minúscula son catetos, porque aquí lo mencionan, y mi C es la hipotenusa. Si se dan cuenta, no puedo calcular las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque en mis funciones trigonométricas, si se dan cuenta, la de tangente sí la puedo calcular. Porque dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esa la puedo hacer directamente. ¿Ok? Pero ¿qué sucede con el seno? El seno, en este caso, es el seno de A. Me pide que sea cateto opuesto, pues sí lo tengo, que es el valor de 3 sobre hipotenusa. Si se dan cuenta, esto pues así se queda y no le puedo solucionar más. No puedo dar el valor de seno de A. ¿Por qué? Porque es una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis dos incógnitas? Pues el A y la hipotenusa. Entonces, en este caso no lo puedo resolver así. Pero hay una ecuación o un teorema que es el de Pitágoras, que utiliza los dos catetos y la hipotenusa. ¿Ok? En este caso, acuérdense que la ley el teorema de Pitágoras dice C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Yo en este caso despejé el cuadrado que se encontraba del lado izquierdo y lo pasé del lado derecho. Este va al cuadrado y si lo paso del lado derecho, se convierte en raíz. Y este sí lo puedo resolver. ¿Por qué? Tengo una incógnita, nada más, y estos dos valores, tanto A como B, los conozco. Entonces, sustituyo C es igual a 9 al cuadrado más 4 al cuadrado y todo eso, raíz. Saco el 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16 y todo eso, su raíz. Hago la suma interna y me queda 25 raíz es igual a 5. ¿Ok? Este procedimiento que yo hice, que primero elevé los valores de A y B, después sumarlo y hasta el último raíz, es de las propiedades de qué va primero, una suma, una resta, una multiplicación, y este es el procedimiento correcto. Primero elevo al cuadrado, luego sumo y al final saco la raíz. Estos tres puntitos que se encuentran aquí
significa la palabra por lo tanto. Por lo tanto, C es igual a 5. O, por lo tanto, la hipotenusa es igual a 5. Pero para no escribir por lo tanto, en matemáticas hay signos que significan ciertas palabras para poderlas acordar. Imagínense, por lo tanto, aquí la hipotenusa de 5 de hipotenusa es igual a 5. Está más larga. Y pues aquí es más corto. ¿Alguna duda de cómo saqué el valor de la hipotenusa? No. Ok. La otra es aplicando las definiciones de las funciones trigonométricas. Ya es directo. ¿Sale? Porque yo ya comencé, no me preguntó cuánto valía el ángulo A. Me pidió cuáles son las funciones trigonométricas. Habíamos quedado que el cateto opuesto era 3, el cateto adyacente era 4 y la hipotenusa era 5. Entonces ya comienzo a aplicarlos. Cateto opuesto 3 sobre hipotenusa que vale 5. Luego, coseno de A es igual a cateto adyacente, que es 4, entre hipotenusa, que es 5. La tangente es cateto opuesto, que es 3, entre cateto adyacente, que es 4. Y yo directo, pues ya lo hice en la calculadora y es directo. Porque en mi ejercicio que me dejaron no me pidieron calcula el valor del ángulo. No, nada más me dijo calcular las funciones trigonométricas. Y estas son 3 funciones trigonométricas. Ahora me faltan las otras 2, que era la cosecante, que es inversa al seno, la secante es inversa al coseno y la cotangente es inversa a la tangente. Si yo que sé que es inversa, pues de estos valores van al revés. 5 entre 3, 5 entre 4, 4 entre 3. Y hago las divisiones correspondientes y ya ahora sí tengo las 6 funciones trigonométricas que me pidieron. ¿Ok? Si se dan cuenta, es mucho más rápido. Si ustedes se aprenden solamente estas 3 y conocen sus inversas, es mucho más rápido. ¿Alguna duda? No, profesora. Si se dan cuenta, no es tan complicado. A veces los ejercicios se hacen complicados porque en sí utiliza álgebra. Utiliza más álgebra, hay que solucionar ecuaciones, meten ángulos, despeja ahora el seno de A es igual a, si te hubieran dicho ahora calcúlame el valor de A, pues sería el arcoseno de 3 entre 5. Y ahora sí ya se saca, ¿no? El valor de A. Pero en este caso no, nada más pidieron funciones trigonométricas. Acuérdense que cuando van a sacar los ángulos, las calculadoras deben estar en grados. ¿Ok? Y si está en radianes, su calculadora siempre tienen que multiplicar por 180 entre pi, para que no se les olvide. Ahora vamos por conclusiones. La longitud de un triángulo rectángulo depende de la razón existente entre los dos lados cualquiera del triángulo. ¿Ok? Te dice que la longitud
A ver, déjenme revisar. Em, Revisaré, espérenme, creo que se botó el internet de mi computadora, pero ahorita lo reparo. Sí, me dijo, su llamada ha terminado, ¿ok? La pregunta es esta, es directa. ¿Qué sucede a la longitud del ángulo A? Habíamos dicho que la longitud del triángulo, recuerden el triángulo anterior que habíamos trabajado en el ejercicio, cuando el lado aumente, cuando el lado A aumenta, permaneciendo constante el lado B, ¿ok? Nos está diciendo que el lado eh, A, que era el cateto opuesto, está aumentando, mientras que el lado adyacente se queda constante, ¿ok? ¿Qué pasa con nuestro ángulo? Nuestro ángulo va a crecer en magnitud, ¿ok? ¿Alguien me puede decir qué es magnitud? ¿La cantidad? La cantidad, exacto. Creo que de todos los grupos que tengo eres el primero que lo contesta. Es la cantidad, ¿ok? Va a crecer el ángulo A en cantidad. Entonces, como ya lo contestó su compañero, eso los exenta a los demás de que me anoten qué es magnitud. ¿Alguna duda que tengan respecto a este ejercicio? No. ¿No? Eh, Miriam, No, ninguna duda. ahorita no. Bueno, la siguiente semana ya voy a dejar ejercicios con esto, ¿ok? Van a hacer ejercicios, van a hacer yo creo que 5, para que cada uno aproximadamente valga un y cachito. Eh, Recuerden eh, enviar sus actividades en la asignación correspondiente. No califico en el foro de la materia. Recuerden que el horario de atención es de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Recuerden que ustedes son el turno de la tarde, por lo cual saben que sus actividades se entregan ya más tarde. También recuerden enviarme sus actividades atrasadas, los que me deban. Y si no hay más dudas, por mi parte sería pues todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego.